que quiero y lo que queremos en este diálogo filosófico, yo he traído aquí a mis amigos para que me ayuden a soportar esta tensión. Lo que queremos es lo que hacemos constantemente, ¿no? Que es filosofar. Hoy he sacado yo a algunos alumnos que hay aquí de psicología y les estoy diciendo que aprendan artes oratorias y no como yo, que yo no sé hablar, pero que me gustó mucho como ellos lo hicieron. El tema de hoy se las trae y además que creo que daría pie para hablar muchísimo durante más debates, ¿no? Porque tanto Fromm, del cual, bueno, pues hay multitud de libros en esta biblioteca, Erich Fromm, como Karen Horney, una mujer psicoanalista interesantísima, que va a influir en muchísimos aspectos del psicoanálisis para cambiarlo, y vais a ver de qué manera pues lo hará, tiene un mensaje para la gente de hoy. Y además que creo que un filósofo alemán, surcoreano, que hoy está pues, siendo muy leído, Byung-Chul Han, ha copiado, como todos copiamos. Es que yo creo que una cosa en filosofía es importantísima, y decir que no hay nadie original. Es decir, que el que quiera ser poeta y creador, yo le animo con otras artes, pero en filosofía yo lo único que puedo sacar es de la gente que me enseña diariamente, de lo que veo, de las amistades, de la gente que se me muere alrededor, de la gente que nace, y no hay otra. Es decir, no te puedes inventar galaxias, ¿eh? Así como hay muchos científicos que tienen una filosofía impresionante y empiezan a hablar del Big Bang como si estuvieran allí, y de eso tenemos aquí pues gente que ha estudiado muchísimo criticando el Big Bang y todas las ideologías donde estamos metidos, porque aquí la gente sale con un mensaje de última hora y dice, es que el Big Bang, y entonces había una partícula inicial y se creó todo, y ya, aquí está, y ya está, y no hay más que explicar, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si fuera tan sencillo el hecho mismo de estar aquí. Y el hecho mismo de estar aquí significa que primero, o teníamos unas actividades que eran menos interesantes, o esta os parece muy interesante, o simplemente, como decía una vez Ortega, si hemos venido, él habla muy bien, a esta conferencia que él daba en Madrid, que es filosofía, es porque nosotros tenemos ganas de aprender y tenemos que hacer algo. Y en esta vida, como dice muy bien Ortega, hay que hacer. Es un faciendum, que el otro día nos comentaba un orteguiano de la sala. Es decir, que la vida es algo que hay que hacer, porque si no lo hacemos nosotros, otros lo hacen por nosotros. Entonces, con esto de el carácter neurótico de nuestro tiempo, que yo no me gustaría entrar en la etimología, porque mismamente Karen Horney, esta psicoanalista, dice que el concepto de neurosis es totalmente relativo a la cultura. Y lo dice muy bien, además lo dice al principio. No lo vamos a leer porque quiero yo que salgáis aquí, os presentéis el que quiera y habla como tiene que ser, que hay veces que se ve muy bien la gente cómo nos han sometido para que hablen otros por nosotros, y que a ver qué dice hoy el Gabilondo, a ver qué dice hoy, y lo copio y lo pego, o a ver qué dice mi madre y luego lo pego, pero nunca el pensamiento que nunca es propio, ¿eh? Porque el pensamiento que nosotros tenemos, yo creo que es que no existe propio, es lo de antes, no hay nada original, pero tampoco existe lo propio. Yo cuando escucho o leo a Fernando Montes Pazos en sus disertaciones en Facebook, pues me tengo que rendir, porque además de que lo dice muy bien, pues creo que coge muy bien, con un latiguillo casi nietzscheano, lo que está pasando. Esto es un diálogo filosófico. La sociedad neurótica de nuestro tiempo se podría haber titulado de otra manera, el carácter neurótico, como es así, pero estos dos personajes, junto con la escuela de Frankfurt, de la cual hoy todavía sigue vivo Jürgen Habermas, uno que le dieron aquí un premio del cual no quiero hablar, una reina o una princesa de Asturias, un príncipe de Asturias, de ciencias sociales, muy bien, tienen 89 años, es dificilísimo de leer a Habermas, pero lo que sí dice es lo que dice la escuela de Frankfurt. Ellos les tocó vivir el nazismo, el fascismo, y lo vieron de cerca, como nosotros hoy, si tenemos un poco de ojo, podemos ver lo que está pasando aquí. Porque lo que está pasando aquí, lejos de esta democracia consolidada y afianzada, es que hay que darle muchas vueltas al asunto y que la gente tiene ya que tomar muy en serio que la filosofía no es simplemente un pasatiempo, sino que tiene que saber que hay que tomar partido.
Y a veces tomar partido es no jugar y quedarse, pues a verlas venir, ¿no? A ver qué pasa. Y otra gente, pues está estudiando, está viendo qué pintamos en el mundo, está viendo que los brotes de nazismo, fascismo, pero de toda índole, porque ser fascista no es solo matar gente o ir ahí haciendo el desfile del pavo ahí del Mussolini. Ser fascista puede llegar a ser, por ejemplo, el que hay una serie de personajes hoy que hablan y tienen voz y salen en las televisiones, y otros a lo mejor no la tenemos, y entonces hay que hacerse valer, porque ojalá la vida en la que estamos fuera, bueno, pues pacifista y fuera humanista. Yo creo que Fromm lo intentó, y es curiosísimo, porque creo que hay que coger su mensaje, porque ante esta vida en la cual yo creo que estamos en la mayor indiferencia de unos con otros, en la mayor incomunicación en general, porque siempre hay comunicaciones, Fromm se tomó en serio que era mucho más importante el ser que el tener, y vio y denunció que nuestra sociedad, desde hace tiempo, sobre todo en la sociedad industrializada, ha empezado con el capitalismo salvaje, y aquí es sálvate y el que no, que le den. Por lo tanto, como hay que estudiar muy bien esto y no caben idealismos porque la gente no somos tan sencillita, creo que el mensaje de Fromm es totalmente actual, porque está siendo el testigo fiel de lo que está pasando. El miedo a la libertad, el que otro hable por mí, el compararme porque a lo mejor hablo peor o hablo mejor, en vez de decir, pues voy a ir aprendiendo. El libro Tener o Ser, que lo tenéis, y además Fromm siempre está en las bibliotecas, el libro de Tener o Ser es magistral. Ahora, es para gente que quiere tomarse la existencia de otra manera a como generalmente nos la tomamos. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el que domina? Etcétera. Karen Horney vio que un carácter o una parte de nuestra neurosis está muy radicada en nuestra íntima psicología, y es el afán de dominio, y le vino por un gran socialista que era Alfred Adler, amigo a la sazón de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud, hasta que dejaron de ser amigos, Adler, como buen socialista, creía que había que preocuparse por el interés social y no el individualismo en el cual hoy estamos imperante, vamos, donde está imperando totalmente y campeando, pero de una forma grotesca casi, ¿no? Entonces, como esto es para hablar y no es un monólogo, y ya hablaremos, me gustaría, de verdad, Mara hoy está un poco allí de la voz y no puede hablar, pero yo le he dicho que me tiene que acompañar como una mujer, y Lidia, por supuesto, y Fernando. Entonces, por favor, el que quiera, porque están ahí grabándolo, gente que lo pones en Facebook y dice, ¿se va a grabar? Digo, pues sí, pero vamos, que ahora no vamos a hacer ahí el viraje de cámara, porque a alguno a lo mejor le persigue la Gestapo o la CIA, y entonces pues eso, pero si queréis se puede pasar perfectamente. El que quiera, que salga aquí, y le invito a alguno de mis alumnos, y que vea si donde estamos ahora es una sociedad vivible, donde los profesores, donde los médicos, donde la gente que tiene trabajos que a veces decimos de medio pelo, son los que muchas veces están sacando pues el rollo, mientras otros cobrando opíparamente cantidades que a mí me parece que son para denunciar. Erich Fromm trabajó lo de la renta básica antes de que el gran Íñigo Errejón y Pablo Iglesias anteriormente lo hayan prometido, pero Fromm se lo tomó muy en serio. No es legítimo que si traemos gente a la vida, la traigamos para estar así. Y sobre todo la educación, claro, porque hay que dar recursos. No vale decir, este es un vago y lo mantengo. Pero hay mucha gente que está trabajando hoy con un dolor y un sufrimiento enorme, y eso no nos puede dejar indiferentes. Porque tanto Horkheimer, Adorno, que eran de esta escuela, decían, como sabéis, si es posible hacer poesía después de lo que estaban viendo con los judíos. Y en un momento se leía todo. Porque si no usamos la razón, que a veces puede ser peor casi que la poesía, porque la razón puede ser totalmente fatal, y esto es lo que denuncia la Escuela de Frankfurt, la razón instrumental, científica, la tecnológica. ¿Qué es lo que vale? Lo que dice la ciencia, como que no hay otros saberes, como dice Habermas en Conocimiento e Interés, impresionante. Los conocimientos de la filosofía, que hay un psicoanálisis que ha habido gente donde ha estudiado cómo somos, y no simplemente, pues soy, yo qué sé,
un estudio científico de mi cuerpo, pero ya lo sé, hombre, los lípidos, fósforo, tal, pero es que luego está nosotros, y nosotros no lo estudia cualquiera. Y finalmente Marx. Ellos eran freudo-marxistas, sobre todo, bueno, la escuela de Frankfurt. Karen Horney no estaba, aunque eran amigos. Y entonces, hasta ahí, decir que, bueno, pues la situación es muy prometedora. Así que si me he puesto muy dogmático, la situación es muy prometedora. ¿Por qué? Porque si somos neuróticos, o si estamos mal, lo bueno sería que en vez de estar hablando, yo qué sé, pues con las redes solo, o viendo el plasma, pues nos comunicáramos más, dijéramos qué nos pasa, que no fuéramos de tan fuertes, que eso, Erich Fromm dice que claro, si la gente no sabe que es neurótica, lo pasa peor que si lo sabe, porque es el problema de la normalidad, que es normal y que es anormal, eso también lo estudió muy bien Erich Fromm, y vio que los más normales a veces son los más, la gente que tiene más patologías. Entonces tener patologías psíquicas yo creo que está ya en el orden de las cosas. Porque claro, una sociedad enferma solo puede provocar gente enferma. Gente como nosotros, que estamos pensando que llega el fin de semana. Es decir, estoy en el trabajo y desgraciadamente, por el modus vivendi que tenemos ya, no vivo en el presente. Que casi da jubilación, yo a lo mejor el primero, o sea que tampoco yo estoy muy sano. La persona que está diciendo que no es feliz, pero que está dedicada pasivamente a ver programas, a ver qué me dice ahí el Jorge Javier, u otros. Por lo tanto, la comunicación yo creo que es un valor que no lo debemos perder, que la sociedad es importantísima y que sin ella no somos nada, y que el interés social y comunitario es fundamental. ¿Qué es socialismo? Ay, yo qué sé, yo no soy comunista, yo no conozco a ninguno. Otra cosa es que lo digan, yo no conozco a ninguno. Ahora, sociales y comunitarios, conozco a muchos. Y que es muy difícil la faena, por supuesto. Pero ya os digo, el que quiera levantar la mano se aproxime aquí, porque solo faltaría que viniera aquí una chapa impresionante y tal. Pero como os veo atentos, dan ganas de seguir hablando todas. Así que venga para acá, Y salimos aquí, como hoy mi alumno salió así. Me daba una impresión más guay. Digo, pues tío, qué efectos tienen mis clases, ¿no? Está por ahí metido, Pero me dejó acojonado. Salió con una... Vamos, ni los de la tele. Entonces, ¿por qué puede ser nuestra sociedad enferma? ¿Cómo es posible pasarlo tan mal? Venga, preguntas, y que alguien salga a la respuesta. ¿Cómo nos quedamos callados? ¿Qué es lo que está operando en nosotros para que no tengamos una mínima capacidad de respuesta? Pues eso, si queréis, se puede aquí salir y hablar. Fer, cuando queráis, pues eso, Hombre, tenemos aquí que hablen los entendidos. Pues venga, aquí hay uno, venga. Además le he dicho hoy que pida permiso a la madre porque esto luego se pone y me dice, a partir de 14 años ya tengo libertad. Es el único chaval que hay, de todos. Alguno más hay por ahí, venga, apunte aquí, al lado de Lidia. A ver, como iniciación de charla, así filosófica, debate... Para romper el hielo, ¿no? ¿Qué se dice? Gracias. Habría que iniciar planteando preguntas que a lo largo se deberían de ir respondiendo o generando otras preguntas a su vez. Entonces, lo que quiero yo ahora es lanzar una pregunta al aire, que es ¿dónde empieza la originalidad y dónde acaba la locura? O ¿dónde empieza lo nuevo y dónde acaba lo loco, lo distinto? ¿Qué es la locura? Sí. Vale. Entonces, si alguien me lo pudiera responder. Yo creo que aquí en esta sala hay gente capaz, pero formidablemente. O sea, la pregunta, formúlala ya más clara. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre neurosis o locura y normalidad, por ejemplo? Sí, podría ser si... según yo creo, para empezar a hablar de un tema, primero habría que plantear unas leyes que seguir a lo largo sin prejuicios y sin nada a lo que nos frene a la hora de hablar sobre algo. Entonces, eso, que lo primero sería plantear unas leyes, por así decirlo, para hablar de este tema. Vale, yo creo que está muy bien. Otra cosa es que no lo sepamos, porque lo has dejado muy difícil. Pero a ver, quien quiera. Está por ahí Daniel, un ex mío, ex alumno también. Porfa, venga.
Alguien que se atreva, ¿eh? y hay algo que te inquieta. Ahí está bien, ¿eh? Digo, le he dicho Sí, se que oye. hay algo que le inquieta. Claro, hombre. Por eso viene aquí, ¿eh? Ya ha venido más de una vez. Importantísimo. Pero tú has Ven para acá. No. Bueno, venga. Tú nos has expuesto un montón de conceptos que están todos relacionados, pero que prácticamente es que no puedes saber a cuál coger. Pues empieza por uno. No, es que está lleno. Sí. Tú has estado hablando, que no nos comunicamos, eso es una verdad como catedral, y sobre todo en León. El leonés Sí. no habla. Yo soy leonés, no habla. Yo me he querido comunicar con muchos leoneses, he andado por muchos pueblos y al final casi me dicen, váyase de la casa. Sí. No quieren hablar. ¿Qué filosofía puedes emplear ahí? Muy dura, muy difícil. No cabe ninguna. Y si en el fondo está la cuestión monetaria, dinero, que vivimos todos por el dinero. Esto es como los Estados Unidos, siempre se dijo, es que los americanos corren detrás del dólar, y es la pura verdad. Pero es que el mundo les está imitando. Nadie puede vivir en la pobreza. Y millones de personas en la India, por ejemplo, en Latinoamérica y en Europa, está lleno de pobres. Lo que tú has dicho, hay mucho capitalismo, hay mucho listo, ¿y quién les para los pies? Es que en todos los conceptos que has hablado, siempre dejáis una cosa ahí, no la queréis tocar, y es la política. Nadie quiere tocar la política. Tiene miedo que le digan, oye, es que ese tal, eso. ¿Por qué no queréis tocar la política? Yo he vivido en América 15 años. He estado de profesor, he estado de vendedor de maquinaria y aceros para Japón y Alemania, y he tenido que hablar con españoles, con clientes, japoneses, italianos, portugueses, que tienen distintas culturas, pero todos hemos ido allí, Venezuela estoy hablando, para ganar dinero, no para filosofar, porque eso es imposible. La filosofía es algo que hablamos en los bares, pero tomándose un vino, nadie te toma en cuenta, nadie. Te estás tomando un vino, bueno, este hombre ¿qué está diciendo? Entonces, pues, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Tú lo has dicho también. Hay un mundo. Mira, el otro día pusieron un reportaje en la tele de este famoso millonario que se suicidó, Einstein. Tenía una isla donde llevaba a la gente a abusar de ella. Y llamaba a millonarios, gente que le dejaba buen dinero, y son los que dominan el mundo. ¿Y qué haces? Si nos queremos dominar unos a otros, ¿qué haces? Y precisamente los políticos actúan siempre bajo la dominación, siempre. Y si no pueden dominar, hacen lo que sea. Pues yo creo que Bueno, está muy bien, sí. oye, hay muchas cosas. Tú has hablado, hay unos temas que dice, es que la gente, no sé cómo expresarme, con la cuestión política que está en el mundo, se ha perdido la iniciativa. Y perder la iniciativa es perder la libertad. El hombre que no puede tener iniciativa porque se lo da todo el Estado, todo, se lo da todo hoy. Le han quitado, le han robado la libertad. Ahora, cada uno que piense como quiera.
Y sin libertad no puedes vivir. Y le daremos muchas vueltas, que si socialismo, que si comunismo, que si conservadurismo, que si progresismo, que si un montón de ismos, y no se arreglará esto de ninguna manera. Cada uno tiene que arreglar su vida. El que espere que el Estado se lo arregle, está perdido, con perdón. Bueno, está muy bien porque exponemos las... Con perdón. Sí, sí. Pues venga, alguien que quiera, si no replicar, por lo menos coger el testigo y empezar ahí a... Porque está muy bien lo que ha dicho. Amparo, si quieres salir aquí. Venga, si has estado aquí más... Venga, pero vale, bien. Venga, pues muy bien. Lo que pasa es que hay gente que no te ve, pero bueno. Es una mujer que está aquí. ¿Vale? Está aquí. Muy elegante y está aquí, ¿vale? Habría que coger un espejo. Pero bueno. Luego lo hacéis ahí unas preguntas. Ven para acá, venga. Venga, pues venga, estupendo. Que también estoy un poco neurótica y entonces Bueno. más arropada, más tranquila, Vale, pues estupendo. aquí sentada. Bueno, hay que partir de la... Yo pienso que hay que partir de la base de que la humanidad nunca será perfecta. Jamás, jamás, jamás. Desde hace miles de años, desde que se conformó el modo de vivir ya en sociedad unos con los otros, y ocurre una cosa, que enlazando con Erifron, lo de tener y ser, desde que conocemos, por lo menos por testimonios escritos, el conglomerado de todas las civilizaciones que han existido, el dinero siempre ha tenido mucha importancia. Lo que ocurre que jamás, yo creo que jamás, desde hace 200 y pico de años, la sociedad, o sea, el modo de vivir, el modo de pensar, la conformación de la parte moral de todos nosotros, yo creo que nunca se ha visto tan bombardeada. Me estoy refiriendo al mundo occidental, no me estoy refiriendo a otros tipos de sociedades. En el mundo occidental nunca, y por eso es lógico que la neurosis sea un mal colectivo, porque la neurosis produce angustia, produce frustración, produce temor. ¿Y cómo estamos viviendo ahora? Pues estamos viviendo en una sociedad absolutamente neurotizada, por supuesto. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Porque hoy el ser humano es, en nuestra civilización, un objeto. Y es un objeto de consumo. Y a ese objeto hay que alimentarlo continuamente, llenarlo de deseos, para que siempre estemos deseando algo. Siempre. Porque no hay absolutamente nada. Yo creo que el tipo de civilización que tenemos nosotros es que no hay ni un año en la vida que no nos estén bombardeando con todo tipo de publicidad, porque hoy nos maneja la publicidad completamente. Porque si se fabrica un objeto, ya tiene fecha de caducidad y se va a inventar otro que se va a poner en el mercado. ¿Y qué ocurre? Que esa filosofía de vida lo que produce es un miedo, una inseguridad, fomenta los deseos más individualistas que tiene el ser humano, y competitividad y envidia. Y es que nunca estamos satisfechos, porque estamos siempre llenos de deseos de tener, y deseos de poder tener aquello que el vecino tiene, que el cuñado tiene, que el hijo tiene, que el amigo tiene.
Y así se están educando a los niños, a todas estas generaciones desde el siglo XX, se les está educando así. Que lo importante es poseer, y poseer, y poseer. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que lucha contra esto, claro que sí, aunque no salgan a la palestra de los medios de comunicación, que no tengan el poder de tener un micrófono delante o tener una cámara o algo para decir lo que piensan. Pero hay mucha gente, hay muchas corrientes, hay gente que todavía se ocupa y se preocupa de formar la conciencia. Y mira para adentro y se examina y ve por dónde van las cosas y qué derroteros estamos tomando. Y por otra parte, yo creo que sean antes fuese muy retrógrado, fuese más o menos equivocado, pero había como unos paradigmas de conducta donde la propia sociedad brindaba unos conceptos que si queremos llamarle tradicionales, donde había cosas que no se hacían por muchos motivos. Esa especie de norma ha desaparecido. Y hoy el modo de divertirse, ¿cómo es? Es el deseo. Entonces de ahí vienen pues montones de cosas que están incrustadas dentro de nuestra sociedad. Yo hablo, por ejemplo, en el tema del sexo, de las relaciones, por ejemplo, sexuales. La mayor parte de las veces es el capricho, es que no existe la frustración, o sea, no existe el dominio como una norma que hay que cultivar y decir, bueno, yo esta mujer pues la quiero, la deseo, me la cojo, y por eso viene ahora todo el grupo de las manadas, que ya no se viola solamente con un individuo, sino que tiene que ser en grupo, y se hace gala de eso. Es que estamos viviendo un momento muy difícil, muy difícil. Pero pienso que esto no le queda mucho tiempo de vida, no le queda mucho tiempo. Al capitalismo salvaje no le queda, lleva 200 y pico de años. Yo creo que todo lo más durará, yo creo que hasta el siglo próximo ya no es. Están surgiendo otros movimientos, otros modos de entender la vida, y bueno, pasa como siempre. Amparo, que hay gentes por aquí. El compañero, si quiere salir aquí, encantado, ¿eh? Venga, que así nos atrevemos y perdemos ahí el miedo escénico. Nos vemos el cuerpo, que es lo único que tenemos. Joder, que no. Eso... A ver, venga, pues... ¿Aquí así? Sí, dirígete a las personas humanas. El nombre, si quieres decirnos... Me llamo Sergio. He venido aquí de rebote porque me dijo mi madre que había aquí una charla interesante. Pues estupendo. Y mira, gracias a ti se hace interesante, ¿sí, no? Si no venís... Nada, quería juntarlo todo un poco porque antes tú cuando estabas hablando... ¿Qué me dijo hacer la cámara? No, mira, vale. Es que cuando estabas empezando a hablar y todo esto, que como que se han tocado muchos temas separados y a mí me juntan en un mismo sitio. Tú empezaste diciendo... dijiste muchas cosas, pero una fue como una especie de palito hacia la ciencia, como diciendo hace falta darle como una extrapolación a mayores, el método, no sé si era una crítica un poco velada hacia el propio método científico. No, para nada. ¿Cómo se va a criticar el método científico? Bueno, pero hablabas un poco de los límites que tiene. No, luego si quieres, pero vamos, que perfecto. No, te juro que algo tiene que ver, que no... No, el método científico en absoluto. Vamos, sería de tonto. La ciencia tampoco. Yo quería juntarlo un poco porque sí que es verdad que llega un momento donde se junta la ciencia y la política como tal, y hay puntos donde de verdad han alcanzado acuerdos y puntos en común. Por ejemplo, todos los autores antes de los marxistas que han dicho después, los llamados postmarxistas como Marcuse y todos estos, sí, los que vinieron después de la escuela de Frankfurt y todos estos, también había unos antes de ellos. Los anteriores a Marx como tal también fueron científicos más de pura cepa, que intentaron aplicar el método científico a la historia como tal, y el método lo aplicaron de la forma de diciendo hay determinadas condiciones materiales en la vida, tenemos que intentar sacar conclusiones de ello y ver cómo la historia de verdad tiene un nexo de unión entre una parte y otra y un proceso lógico y racional que no se da de un punto a otro. Eso acaba desembocando en que realmente no es que todo sea un conjunto de voluntades de las personas
en cuanto a que tú quieres una cosa, quieres otra, y luchamos todo el rato en plan cuerpo a cuerpo, y esto es una especie de salvajismo. Simplemente es que hay de verdad unos intereses contrapuestos entre las personas, pero tienen base científica como tal, y tienen una base palpable, y creo que se puede luchar contra ello también de una forma, digamos, científica, y aplicando también la ciencia, y viendo que tenemos intereses comunes en otras partes de la sociedad, y efectuándolo, ¿no? Y otros que empiezan, para llegar un poco también con el tema del psicoanálisis y todo esto, el libro no me acabo de leer, solo leí las primeras hojas del libro este sobre la neurosis y todo esto, pero a donde yo quería llegar es hasta qué punto, ese debate que estabais como planteando antes, de hasta qué punto la locura y lo otro y todo esto, y cómo cambia la sociedad, y todo, estoy intentando centralizar todo en la cabeza, me está costando un poco. Quería llegar como al punto donde... Quería mencionar a otro autor, ¿vale? Como tal, que se llama Kluckar, que es francés, y que es también de la escuela heredada de los postmarxistas, pero crítico contra ellos, digamos. Y viene a decir que realmente desde los años 70 o así, poner como el punto de partida a partir del mayo 68, lo que ocurre es que la ideología predominante o hegemónica del mundo, digamos, lo que todo el mundo pensamos como tal, deja de estar bajo la perspectiva de la producción y empieza a estar bajo la perspectiva del consumo. En plan, tú ya no te orientas en el mundo, ves lo que tú eres en el mundo según lo que tú estés haciendo, sino según lo que tú puedes acceder al mercado como tal. Yo me puedo comprar un coche, luego yo soy la hostia. Yo me puedo comprar un coche mejor, soy la hostia ya. Pero en cambio tú no ves que tú lo que estás haciendo es lo mismo que otro que tiene un coche más bajo, digamos, por ejemplo, ¿no? Y creo que, o sea, el análisis que hace después, no solo económico, sino lo cual cultural que sale de ahí, tiene mucho que ver con lo que está diciendo esta señora, y es que el problema es que al aplicar estos nuevos métodos de exacerbar el consumo de las personas para intentar tener un mayor consumo como tal y que todos estemos comprando y comprando y comprando, necesita ir abriendo fronteras poco a poco, porque si no estamos agotando los productos uno tras otro. Por ejemplo, en los años 70 a lo mejor el tipo de ocio que existía fomentaba que comprásemos unas cosas determinadas y hoy es otra. Digo yo, por ejemplo, los móviles no existían como tal. Digo yo que en los 70 no les apetecía mucho comprarse el iPhone 7, por ejemplo, o cosas así. ¿No sabes lo que era? Me imagino. Entonces, lo que viene a decir es que esta nueva necesidad del capitalismo, por esta nueva forma de moverse, lo que acaba provocando es como que esta necesidad todo el rato de ir abriendo nuevos mercados y nuevos productos y nuevas cosas acaba haciendo y dinamitando todas las formas que tenemos de relacionarnos previas. Es decir, si antes nos podíamos relacionar, pues por ejemplo yendo a misa o haciendo determinadas cosas un poco más tradicionales, hoy eso lo tenemos que acabar para poder empezar a impulsar otro tipo de actividades de ocio y de tal, y de cultura. Entonces, lo que viene a decir es que esto ha provocado, las dinámicas del capitalismo moderno, han provocado la pérdida de las tradiciones como tal. Y no lo dice que sea bueno o malo, porque al fin y al cabo hay tradiciones que tampoco tenemos por qué abrazar o no. Lo que pasa es que provoca una crisis de identidad gigantesca, porque antes te podías sentir que eras algo en función de lo que tú hacías, o sentías que tú cumplías determinada función según las tradiciones que estaba mandando la sociedad. No es bueno ni malo, simplemente tiene una función determinada que te dice quién eres. Hoy en día, la gente de mi generación, hay mucha gente que está todo el puto día perdida y que no sabe qué coño hacer con su puta vida, la verdad. Todos estamos así, y tiene que ver un poco con esto, con que hemos perdido las tradiciones, y no lo digo como diciendo las tradiciones son la hostia, lo digo como que nos hemos quedado sin nada, a lo que aferrarnos. En plan, antes al menos podíamos decir, pues mira, hago esto, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a hacer X cosas y ya está. Y en nuestra sociedad actual lo único que hay es consumo exacerbado como tal, y no tenemos ninguna forma de sentirnos realizados dentro de este propio sistema. Muy bien, lo has planteado muy bien. Y hay una mano levantada por ahí. Cuando me digas, trae Shakespeare. ¿Es el Corte ¿Dónde hay que comprar algo? A ver, por ejemplo, venga por aquí el joven. Ese señor de gafas, por favor, que venga para acá. El gafitas. Intervenciones así como la de Sergio, ¿eh? Breves, pero contundentes. Si os tengo que cortar, no os parezca mal, pero que hay mucha gente que quieren ahí hablar unas mujeres y luego me matas. Venga. Bueno, yo quería fijar términos. Vamos a ver, yo de Karen Horney sé poco. Sé que era amiga de Adler, que tú dices, que basaba su psicología no en la libido de Freud, sino en el sentimiento de inferioridad, o complejo de inferioridad. Y bueno, en Estados Unidos, que fundó una escuela psicoanalítica, que basaba en la ansiedad básica, casi todo y tal.
A mí me gustaría hablar de Grifón. Primero, voy a diferenciar lo que es psicosis de lo que es neurosis, porque creo que es importante. Vamos a ver. Son donde se dividen las enfermedades mentales, en psicosis y neurosis, alguna más, pero bueno, básicamente es eso. Y psicosis, pues son las enfermedades graves. Puede ser la esquizofrenia, como puede ser la paranoia, por poner las dos así más típicas, ¿no? Hay muchísimas. Y neurosis es una nerviosidad, es no tener los nervios templados. Son respuestas desproporcionadas cuando te relacionas. De pronto sales por aquí o sales por allí. Y una manera de no tener lo que decimos vulgarmente, los nervios templados. Yo eso lo consideraría una persona neurótica. ¿Y qué es? Vamos a ver. No, de normalidad hacia normalidad es muy difícil hablar, porque lo que es normal en una sociedad a lo mejor no es normal en otra. Pero se puede definir lo que es un individuo sano. Fronte lo dice muy fácilmente. Dice, un individuo sano es aquel que ha conseguido reducir su narcisismo a cero. ¿Qué es el narcisismo? Bueno, luego hablaremos sobre eso. O sea que cuanto menos narcisismo tiene una persona, es más sana. Eso es lo que la conclusión que yo he llegado para tener un pie donde anclarnos. Entonces, me voy a basar en el libro de Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, que para mí es el mejor libro de Grifón, aunque el más popular es El arte de amar, y El miedo a la libertad después. El que más se vende es El arte de amar, y luego El miedo a la libertad es muy famoso. Pero el psicoanálisis de la sociedad contemporánea es muy profundo, y analiza este problema que estamos intentando desvelar. Primero, dice que, por ejemplo, pues un animal come, bebe y tiene sexo y tal, y está contento, y es feliz. Y entonces dice que el hombre no, que el hombre, además de tener unas necesidades biológicas, como los animales, pues sueño, sed, sexo, cuando tienes esas necesidades cubiertas, el hombre no ha terminado, no puede ser feliz. Porque tiene, además de las necesidades biológicas, unas necesidades psicológicas. Ahí está la clave. Porque hay mucha gente que dice, tiene de todo, sí, pero ¿tiene cubiertas las necesidades psicológicas? No. Entonces un rico puede ser muy rico, pero no ser feliz, porque sus necesidades psicológicas no están cubiertas, aunque estén las biológicamente supercubiertas. Y para eso fija 5 tipos de necesidades psicológicas, empezando por relación, la primera, relación contra el narcisismo. ¿Qué quiere decir? Pues que cuanto más narcisista sea una persona, que un narciso es una persona que se cierra en sí misma, que se cree muy importante, que se cree el mejor, que si se relaciona con los demás los toma como súbditos suyos, o solo se relaciona para beneficiarse él, y entonces es una especie de locura, porque el loco, por ejemplo, que hablábamos antes de la esquizofrenia, un esquizofrénico que tiene su mundo cerrado, no se relaciona con el exterior, no hay poros, no hay ventanas. Entonces, cuanto más narcisista es una persona, menos ventanas tiene al exterior, sino que todo, y se acerca un poco a la locura. El narcisismo es un trastorno de la personalidad. Hay 14 trastornos de la personalidad que ahora no es el momento de hablar. Entonces, la relación contra el narcisismo quiere decir eso, que hay que relacionarse psicológicamente. ¿Qué manera de relacionarnos tenemos la mayoría? Pues por medio del amor, por ejemplo. Por medio de un amor, pero ahí ya empieza a ahondar y dice, un amor sano, porque no vale el sometimiento, el masoquismo, o sea, que uno en la pareja mande y el otro se someta. No vale el sadismo tampoco, que uno domine y el otro tal. Hay que hacer una pareja sana, en el equilibrio. Eso en cuanto al amor. Y de relaciones, pues, esa sería la básica. Relación contra el narcisismo. Después, tiene otra serie de necesidades. Es que se me va un poco la neurona. Me vais a perdonar solo para coger los puntos. Que luego me dicen que hablan mucho, que
Si eso resúmelo, Sí. porque hay también alguna mano, pero vamos, que muy bien. Creatividad contra la destructividad es la segunda. Voy a resumirlo bastante bien. El hombre no está bien si no crea, si no trabaja, si no produce cosas, sea arte, sea cualquier tipo. No nos gusta estar con los brazos cruzados, no hacer nada. Entonces necesitamos trascender. Y trascender significa crear. ¿Qué se opone a trascender? La destructividad. Te das cuenta, por ejemplo, no es por acusar de nada, pero de pandillas, por ejemplo, de jóvenes o de esto, que se dedican a romper papeleras. ¿Por qué hacen eso? Pues hacen eso porque como no pueden construir nada, destruyen. Así de simple. La gente que no puede construir, Hitler, por ejemplo. Hitler era un necrófilo, según Freud y tal, y fue un mal pintor. Era un cabo austriaco, lo sabemos todos, ¿no? Había estado en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Conocemos la historia. Y entonces era un pintor fracasado, en una palabra. Y bueno, luego entró en el ejército, ya estaba en el ejército después, y era un sádico destructor. No podía crear nada, aunque hablara del Tercer Reich y de todas estas cosas. Y entonces pues se dedicó a destruir. Y eso lo hicieron muchos dictadores y las personas normales igual. A veces lo ves en eso en que dices, pero ¿cómo destrozan las cosas? ¿Cómo? Pues es eso. Hay uno famoso griego, no sé si fue Hefestos o algo así, que quemó un templo, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Sí, que pasaba esto. ¿Eh? Bueno, Nerón. Para pasar en la historia, quemó el templo. Solo me parece que fue Hefestos, no me acuerdo muy bien. Bueno, pues eso es el caso de destructividad contra el narcisismo. Entonces, hay que trascender la segunda necesidad, ¿no? La primera hemos hablado que si quieres luego en la segunda vuelta... No, acabo enseguida. Arraigo. La necesidad de arraigo. La necesidad de arraigo, pues, la tenemos todos. Procedes de una familia, de un sitio, te identificas con ello. Por ejemplo, los leoneses, yo no soy leonés, yo soy salmantino, pero tienen mucho sentimiento de arraigo. Yo lo veo porque la gente es muy leonesa, muy de la tierra, y eso está muy bien. Entonces, necesitas tener un anclaje, vamos a decir. Voy a resumir, porque es que si no... Y luego, individualidad contra conformación gregaria, que es otro punto, pues significa eso, que el individuo tiene que ser libre y tener su propia personalidad y pensar por sí mismo. Y no coger y decir... Conformidad automática al rebaño. Como el rebaño va por aquí, yo voy por aquí. Como el rebaño dice esto, yo digo esto. Entonces hay que ser libres. Y de hecho la filosofía sirve para eso, para poner todo patas arriba. Cuestionarlo todo. ¿No? Para eso sirve. Y ser libres. Entonces esa es otra necesidad que tiene el hombre. Y la última, un marco de orientación y devoción. O sea, ración contra el racionalismo. Quiere decir que... necesitamos, hay gente que tiene una religión, que dicen, pues Dios me ha creado, etcétera, etcétera. Eso es un marco de devoción. Hay otros que se meten en un partido político y ya les dan sus marcos de relación y devoción. Hay otros que se hacen de un equipo de fútbol. Y todo esto lo necesita el hombre, otros se hacen de una secta. Y todo eso son respuestas muchas veces neuróticas, otras veces no, para buscar una salida a la existencia. Porque el neurótico lo que hace es que es un mecanismo de defensa. Ante un problema, crea ese mecanismo de defensa y se vuelve neurótico, en vez de ser una persona normal. Que, bueno, lo de persona normal, lo que tú decías antes, si una sociedad es neurótica, lo normal es ser neurótico, ¿no? Bueno, pero no un individuo sano. Hasta ahí. Vale, pero está muy bien, ¿eh? No es por nada porque yo estoy encantado, pero bueno, como hay más gente... Vale, Sí, ya una acaba. cosa, que luego se puede seguir hablando, que está aquí David con la mano levantada, pero es que antes hay gente que no ha hablado. Vale. Creo que No, es es que el me señor- querrán replicar y es normal. Pero, don Ramiro, ¿no? Se llama usted. Vale. Creo que mañana hay no sé qué aquí de poesía a las 7:30 o así, antes de nada, ¿no? Bueno, está bien. Yo a lo mejor hasta vengo. Aparte de tú. Vale. Eres tú, poesía. Venga. Becker, anda, comienza. Yo quería... Lorena. Ponte para acá, por favor. Sí, queremos a Ramiro. Queremos a Ramiro. Venga, hombre.
Sí. No seamos tan leoneses, como dirían. Como lo de Lidia. Sí, que así te ven por allí, porque ¿sabes? Se ponían aquí y había muchos con menos. Venga. Bueno, los leoneses hablan poco porque tienen refranes. Entonces ya lo dicen por ellos. Y si uno madruga, al que madruga Dios le ayuda, y si no madruga, pues uno por antes madrugar amanece más temprano. Así que tenemos esa suerte. Los que sois de León. Y vamos a ver, yo quería plantear, por ejemplo, una curiosidad de la última intervención con Perdón Santos, para una cosa también muy breve, muy esquemática, pero para hacernos un poco idea de la situación. Curiosamente, destruyen los que rompen papeleras, y hay gente fracasada, o el que se dedica a matar judíos y tal. Pero los que tiran bombas atómicas, los únicos que tiran bombas atómicas son grandes estrategas, es gente, además coroneles, y además gente con no sé cuántas titulaciones, o los que destruimos el planeta, eso, pues, y el problema es que toda sociedad necesita, y eso es la conformación del Estado, necesita un carácter patológico, porque todas las sociedades lo ha habido. En sociedades donde para desarrollar la religión, ¿quiénes eran los héroes, los santos, los obispos? Los que veían a la Virgen, los que veían al angelito, los que veían a tal. Sociedades que necesitan dominar a los demás desarrollaban la paranoia. Y por ejemplo, bueno, podríamos ir a muchísimas cosas más, sociedades rurales que tengas que estar con el surco todo el día, no sé qué, y esto, y hoy llueve, qué pena, hoy hace sol, qué mal, que viene mal para la maíz, y tal. Eran sociedades depresivas, pero que te lo enseñaban, o sea, mamabas la depresión desde tu abuela, al abuelo, a tu madre, y te lo iban enseñando. Y hoy hay un refuerzo que es la publicidad. La publicidad nos hace conductas compulsivas. Por ejemplo, lavarse las manos, pues es necesario, pero lavársela 100 veces todos los días, pues eso ya es una conducta compulsiva. Entonces, como eso es decir, tener 3, 4 camisas, 4 camisetas, el otro día leí una estadística que tenemos cerca de 25 pares de calcetines. Y a lo largo de 2 años, no sé cuántas camisas, que no hacen falta, pero las compramos, pero ya no porque las necesitemos, sino porque están de oferta. Pero, ¿qué es lo que refuerzan? Y lo refuerzan por el sistema educativo. Es decir, desde que eres pequeño, y de esto nadie se salva, porque es obligatoria la enseñanza, y al que no va la policía, y te quitan al hijo y te lo llevan a la escuela. Nos enseñan desde el principio, primero, a tener un horario, cosa que dice en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Erich Fromm. Tienes que estar estudiando no lo que a ti te interese, sino lo que te marquen. Un niño está mirando por la ventana, es un niño distraído, con falta de atención, hay que tratarlo, darle pastillas para que atienda, hay que adiestrarle, hay que domesticarle, y resulta que eso, que es un síntoma de salud mental por lo menos, se te va quitando, se te va arrancando. Yo recuerdo cuando daba clases de teatro con chavales, en el primer curso, no me acuerdo si era en primaria y tal, les dabas una escoba, y para unos era un caballo, para otros era una espada, para otros era un pincel para pintar nubes, infinitas variedades. Y cuando pasaron 6 años, les dabas la misma escoba y todos barrían con la escoba. Y esto, no, esto es así, es como cosas experimentales. Por ejemplo, que decía usted, todo por el dinero. Un antropólogo en Estados Unidos puso en una calle céntrica 2 grillos, y luego les hacían una entrevista y nadie había oído al grillo. No es que no le hicieran caso, es que no lo habían oído. Tiraban una moneda de $1 y todo el mundo se daba la vuelta. ¿Por qué? Porque nuestras percepciones nos las han educado también. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, hay un capítulo en el Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea de Erich Fromm que dice, esto lo trataremos más adelante, año 1951. En el año 1952 saca un libro que es La Sociedad Sana, que es donde trata lo que comentó Miguel Ángel, lo que él llamaba el salario asegurado. Dice, la neurosis del trabajo, para lo que no se educan, porque ¿para qué no se educan? Para tener un trabajo. Y resulta que llega un momento en que la gran tecnología, pues nos ha quitado el trabajo. Nos iba a dar mucho tiempo, porque nos iba a ahorrar las máquinas, y vamos a poder pasear, a poder charlar, y resulta que cada vez tenemos menos tiempo. Uno de nuestros síndromes, la falta de tiempo, uno de nuestros síntomas de neurosis. Nunca tenemos tiempo, aunque tengamos todo el tiempo del mundo, siempre tenemos la sensación de tener prisa.
¿Qué ocurre? Que él dice, es necesario asegurar el salario porque el trabajo es una neurosis, porque no es necesario, pero es necesario como lavarse las manos, pero 1000 veces, y un trabajo que hoy nos cuesta dinero a la sociedad mantenerlo para que todo el mundo pueda trabajar y luego además nadie trabaja, o sea, hay un sector, en España 3 millones, 20 millones en Europa que no trabajan, pues forma parte de todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que esas patologías, cuando son sociales, se normalizan y son ejemplarizantes. ¿Cuál es el problema de hoy? Que la sociedad está cambiando y lo que tiene que encontrar es qué modelo patológico, si puede ser una paranoia, si puede ser, por ejemplo, el fanatismo. Las universidades se crearon, la crea el cardenal Cisneros, se crearon en Salamanca y tal, para que la gente estuviera convencida, es decir, para fanatizar a la sociedad, a la élite que dominaría al resto de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que hoy, como eso se ha extendido, ya no todo se puede dominar y ven que cuando quedan flecos es complejo, pues al final lo que ocurre es que tienen que a todo el mundo desde pequeño adiestrarle. Cuando eso falla, pues a veces tenemos un condicionamiento, una neurosis que nos hace ver cosas que vemos hoy en día. Por ejemplo, vamos hablando claramente lo del tema de Cataluña, cómo se está destruyendo, cómo está una violencia, sin ver que es gente que está pidiendo cariño, que es gente que necesita expresarse de esa manera, entre otras cosas porque es joven, entre otras cosas porque se ven destruidos y no somos capaces de pensar qué necesitan o qué hace falta. Entonces tenemos neurosis por un lado, neurosis por otra, violencia y en definitiva conformismo con todo ello. Yo pienso que hará falta una conciencia de ver qué es lo que pasa, pero no mirando siempre a lo de fuera, sino mirando el contexto. Mientras no reconozcamos que todo eso está sucediendo de una manera, digamos, normalizada, todo lo que hoy, por ejemplo, ahora estamos hablando, como que la sociedad, bueno, pues sí es neurótica, pero a cambio, ¿qué podemos hacer? Y desde luego, si no resolvemos la neurosis, no resolveremos ningún otro problema, pero se crearán otros problemas porque hará falta otro carácter patológico si queremos vivir en sociedad. Solamente las sociedades primitivas tenían patologías individualizadas, hasta que aparece el brujo y convence a los demás. Y con eso nos hemos trasladado hoy, y el Estado es eso, una fábrica de su neurosis, de su paranoia, de su fanatismo, y en definitiva pues es el mal. Pero por ejemplo, pensar que no hay solución, eso es una cuestión neurótica, o pensar, o como decían los fanáticos, la vida es un valle de lágrimas, eso no es cierto, porque somos capaces de crear. Por ejemplo, decir que todo ya está dicho cuando no está dicho nada, cuando tenemos que crear lo que digamos. Y luego pues ahí podríamos entrar en muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que forma parte del debate. Un momento, Ramiro, te quería preguntar. Hubo hace tiempo un partido que yo de pequeño lo veía aquí en León y me llamaba la atención porque tenía muy mala prensa, era el Partido Humanista. Curiosamente, han llegado los animalistas al poder, actualmente tienen representación, creo, ¿no? El PACMA y tal. Y a mí me da la impresión de que últimamente somos más solidarios, curiosamente, para estudiar psicoanalíticamente, con los animales que a lo mejor sufren, como los toros. Esto lo comentábamos hoy en clase. Media hora, y es muy duro. ¿Quién no ha sufrido media hora? Y no estoy defendiéndole a tauromaquia y tal, que me es igual ahora en este momento. Y sin embargo, con el dolor que soportan las máquinas, es decir, los cuerpos humanos, hay una indiferencia, como antes dije, brutal. O sea, curiosamente, el Partido Humanista se le veía con mala prensa. Yo era niño, veía que el PSOE era, bueno, pues tal, Alianza Popular de aquella, incluso estaba Blas Piñar, pero como que el Partido Humanista, no sé si tú estuviste por ahí, porque yo soy un poco menor, pero ¿qué pasó ahí? A ver, ¿qué es? Vamos a ver. Pero voy al final porque sí tiene mucho que ver con una situación. O sea, el Partido Humanista tenía mala prensa porque era una secta, una derivación de una secta que era la Comunidad, y que suplanta en un momento determinado a los verdes y se hace llamar los verdes, o sea, los verdes ecologistas. Luego hay un pleito al cabo de 3 años que eso divide el voto y impide que los verdes se desarrollen en España. Pero también es cierto
que ellos tenían muchos medios porque se les había inducido para evitar que en España surgiera una fuerza esto y tal. Entonces, una cosa es el humanismo y otra cosa es, o los humanistas, y otra cosa es el Partido Humanista, que utilizaba ese nombre precisamente con técnicas de adoctrinamiento. Y eso está muy estudiado, o sea, eso está súper estudiado. Pero una cosa que has dicho, creo que sí que es importante. Pero lo había en todos los sitios, no solo aquí en León. No, en España. En España entera. En España y en Argentina, era toda España, no solo en León, digo en toda España. En toda España, hasta el punto de que, bueno, hay un pleito con el padre de Rejón, que quería ser ministro de Medio Ambiente, fue compañero mío de los Verdes, yo a Rejón le conocí desde pequeño, cuando era muy pequeño, y precisamente el Partido Humanista, que había cumplido sus servicios, Roma no paga traidores, y como no le hacen ministro al que ellos querían, hacen una delegación que estaba en el ministerio de Borrell, Alberó, un socialista de Valencia, no me acuerdo ahora su nombre, Albero se llamaba, fue delegado de medio ambiente. Y es entonces cuando los humanistas sacan el caso de Filesa, que os acordaréis mucha gente del caso de corrupción, lo sacan ellos en venganza porque trabajaban ellos en esa empresa. O sea que es todo un poco complicado, pero lo que sí quiero decir de cara a este tema es, por ejemplo, cómo ha evolucionado el tema de la defensa de los animales. Lo de las corridas de toros, yo por ejemplo fundé con otro amigo que era de Canadá la Asociación para la Liberación Animal y estuve en la Asociación de Derechos de los Animales. Pero era una reflexión, era desarrollar la sensibilidad. Fijaros que hasta hace 10 años la palabra que se utilizaba era concienciar. Concienciémonos y a partir de ahí hagamos cosas. Pero ahora es empoderar. Y por ejemplo, hay un modelo absoluto, o sea, yo lo dejé en un momento determinado porque había un fanatismo total, es decir, había gente que si no eras vegetariano, yo lo fui 8 años, pero la gente era asesina. Yo dije, mi abuela no es una asesina, ni mi madre, ni nadie. Y por eso lo dejé de ser, porque me parecía increíble. Y estamos en un modelo absolutamente de grupos totalitarios, es decir, una cosa es que tú, por ejemplo, no te gusten los toros, lo critiques, a mí no me importa, y otra cosa es que al que vaya a los toros le agredas, o que quieras que se prohíba, es decir, y no desde la libertad. Ese es el miedo a la libertad, la neurosis de imponer a los demás tu criterio, tu carácter y tu historia. Entonces, claro, esa es la diferencia, y entra dentro de todo ese. Hoy la política está absolutamente neurotizada, y mientras no seamos capaces de psicoanalizar, de reflexionar, como este foro y tal, y ver lo que nos compete, porque la capacidad de razonar hoy es nula completamente. Yo os recomiendo una cosa, yo os lo voy a poner en mi experiencia. Cuando se quisieron abrir los cementerios estos nucleares aquí y tal, yo empecé a leer prensa de hace mucho tiempo, pues 20 años, 25, 30 años atrás, de cuando quisieron poner la central nuclear de Valencia de Don Juan. No os acordáis y tal. Bueno, si veis en la hemeroteca, porque todo eso es un agujero negro que hay en internet, de toda esta época de 30, 40 años no hay. Pero había unos debates, derecha, izquierda, centro, de arriba, de abajo, ecologistas, no ecologistas, interesantísimos. ¿Podías estar de acuerdo o no? Pero ahora, en los debates sobre esto, eran tonterías, como por ejemplo, las tertulias de la tele, se dicen tonterías, a ver quién dice una más chascarrillo y tal. Programas como La Clave, con máxima audiencia, se quitó, se eliminó. Y fijaros que todo esto viene de programaciones italianas. Umberto Eco tiene un libro, os lo recomiendo, que es De la estupidez a la locura. Dice, estos programas banales, estos programas de debates absurdos, que es a ver quién grita más, quién dice, es que a ti te hemos pillado no sé qué, a ti mira, te hemos sacado la foto, ¿y dónde está la argumentación? ¿Dónde están las ideas? No existen. Y estamos pasando de la estupidez, de la neurosis, digamos, social, a la neurosis como locura. Y no estamos viendo cada vez menos las cosas. Consecuencias, la violencia. La violencia, que es la forma de expresar todas las patologías en todas las épocas. Por eso ha habido guerras, por eso ha habido follones, etc. Entonces, bueno, pues para acá que te vean, que ya tienes experiencia. No tanto. Me tenéis muy visto, dice. ¿Qué vais a hacer? Mi intervención la quería dividir en 3 puntos, que es básicamente la obsesión por la aceptación social, después
como decía nuestro compañero, que la gente quiere que se lo den todo mascado, y lo que decía nuestra compañera, por así decirlo, el capitalismo obsesivo. Lo primero, la aceptación social, que cada vez se ve más en día, que si por ejemplo no eres feminista, votas a Vox y haces no sé qué, y pegas a una vaca, eres Satanás encarnado. Pero en cambio, si vas con el feminismo, votas a, yo qué sé, Podemos, y le haces un culto a las vacas, eres sin embargo Dios, una divinidad. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué cada uno no puede tener sus ideas, el resto escucharle y respetarle? ¿Por qué? Después, sobre el segundo punto, que es lo que decía el compañero, de que lo quieren todo mascado los jóvenes, y bueno, toda la sociedad. Que en cierta parte es verdad, porque tú vas a clase, el profesor te suelta la chapa, tú quieres pasar el examen, te lo memorizas todo, pasas el examen, ya tienes lo que quieres, venga, olvidas. Bueno, por poner alguna comparación, como no he leído ningún libro así que se diga muy para gente mayor, por así decirlo, lo voy a poner en ejemplo con El Principito, que supongo que alguno lo habrá leído. Sí. Pues en este caso sería el geógrafo, que quiere que ya le traiga todo el dossier hecho, cuántas montañas ha visto, cuántos volcanes tiene, pero sin embargo no se fija en lo pequeño y en lo que de verdad le gusta a cada uno. Y ya después, con el capitalismo, que hay una obsesión con los números, con yo tengo 5 euros, soy muy malo, tú tienes 800, eres la hostia. Pues eso, hay una obsesión. Y también en El Principito, porque no salgo de ahí, sería el contador de estrellas, que dice que tiene mucho, pero luego ¿para qué le sirve? Para tenerlo, para poseerlo. Es una obsesión por decir, yo tengo mucho, pero luego si no lo sabes gastar, no lo sabes disfrutar y te estás vacío por dentro, pues ¿qué te quedas? Sin nada. Bueno, el joven Cicerón tiene 14 años. Yo le... Bueno, por ahí, ¿cuánto, no? Sí, 14. Impresionante, ¿eh? Me has dejado así con alumnos así de gusto, ¿eh? Bueno, venga aquí por favor ese hombre barbado que ha levantado la mano. Muy bien estructurado, ¿eh, David? Perfecto. Ya quisiera yo. Venga. Yo me llamo Dani, fui alumno de Miguel Ángel y de Fernando hace poco tiempo, hasta el año pasado, y pues yo quería plantear varias cosas. La primera se ha hablado, aquel compañero decía que él daba clases de teatro, les daba una escoba, en primaria la utilizaban como caballo y a la vez que avanzaban la utilizaban como escoba. Desde mi experiencia personal, porque soy animador y lo veo y lo compruebo y tal, yo he sido chaval, a mí me han inculcado unos valores. He dado muchas gracias porque me hayan inculcado esos valores. Porque es verdad que ahora muchas veces los jóvenes y la sociedad pues no estamos concienciados con X valores. Podemos decir que sí, que somos, yo qué sé, solidarios porque damos el kilo en la operación Kilo en Navidad. Por ejemplo, es un ejemplo que se me ocurre. Pero realmente el ser solidario no implica el dar el kilo, sino ser solidario puede ser, este compañero mío de clase tiene un problema con X cosa, pues lo ayudo y ya está siendo solidario con esa persona. Pero eso muchas veces no te lo inculcan, sino que tú tienes que salir de ti. Pero si a través del tiempo es verdad que nos lo más migado, no va a haber la necesidad de que le diga a un compañero, oye tú, resuélveme esta duda, sino que saco el móvil, entro en Google y digo, ¿cómo se estudiaba el psicoanálisis en Freud? Por ejemplo, y te lo dice el móvil. No tienes la necesidad de ir al despacho de filosofía de Miguel Ángel y decirle, oye, tengo que hacer este trabajo, dime qué tengo que leer. Sino que vas a Google y ya está. Entonces, a los niños, que yo por ejemplo les inculco en valores, por así decirlo, de una manera más ordenada, más específica, sí. Por ejemplo, yo les pongo unas actividades al año.
X actividades, ellos no se dan cuenta de que yo les estoy enseñando ese valor. Pero si yo, por ejemplo, quiero enseñarles el valor de la esperanza, que es aquello que se dice de que la esperanza nunca se pierde, lógicamente no les voy a poner algo que puedan hacer y decir, venga, es andar de aquí a aquí y ya está, lo conseguí. Pues no, les pones cosas que les cueste, para que ellos vean que aunque no lo consigan, tienen otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Vale, eso por una parte. Por otra, creo que es verdad que en la juventud está muy afán eso de seguir a las masas. Por ejemplo, veo que todo mi grupo de amigos fuma y yo, por no ser menos, me pongo a fumar. No tienes necesidad, pero te pones a fumar. Pero creo, y se me venía a la cabeza mientras escuchaba estas cosas, un vídeo en YouTube a mí me gustó bastante, me salió ahí en recomendados esto que es ahora la reproducción automática, que te meto otro después, y era algo así como una fila de muñecos grises en la época de la revolución industrial, que iban a la escuela y luego iban a trabajar, iban a la escuela y luego iban a trabajar, y siempre hacían la misma fila, el mismo camino, no se salían, era como una raya. Seguían la raya, iban a trabajar y luego a la escuela, y tenían su horario, pin, tras, tris, tras. ¿Qué pasó? Llegó uno y dijo, no me apetece ir a la escuela o no me apetece ir a trabajar. Se salió de la línea que seguía y empezó a cambiar la sociedad. Y considero que en nosotros los jóvenes está inculcado una forma negativa. Es decir, a estas personas de Cataluña, por lo que yo he podido ver estos días en las noticias, hoy salió una vecina de una comunidad de vecinos diciendo que todos los que rompían papeleras, quemaban contenedores, paraban las calles, se ponían en mitad de la carretera, paraban el metro, el aeropuerto, todo, Cataluña, eran menores de edad. No mayores de edad, menores de edad. Exacto. Y tampoco digo que yo tenga aquí 20 años porque tengo 18 recién cumplidos hace nada. O sea, he sido menor antes de ayer, como quien dice. Pero yo, me parece muy bien, tú quema las papeleras que quieras, que cuanto más hagas negativo, más negativamente se te va a responder. Es decir, yo, por ejemplo, se me ocurre, en clase, que es lo que más cercano tengo ahora mismo, X persona quiere poner un examen tal día, y tú no porque no quieras hacer ese examen, te pones a tirarle tizas, le rompes los apuntes, le tiras el archivador por la ventana. Pues no, porque vas a ir a dirección, te van a poner una sanción y te van a expulsar, y te van a decir, nada, para tu casa. Pero, el por qué nosotros, los jóvenes, viendo en las noticias, tenemos que ser los protagonistas de, vamos a decir, la revuelta, porque sea más compacta y más light en Cataluña, cuando en verdad los jóvenes no son los que deberían de hablar. Porque, al fin y al cabo, nosotros, depende de qué edad, decidimos o no. Yo ahora, porque quiere decir que yo ahora estoy estudiando Ingeniería de la Energía, por ejemplo, ¿vale? Que trata de los molinos de viento, las placas solares y todos estos. Yo ahora mismo no puedo decir, siendo joven, decir, pues no entiendo por qué tenemos que estar haciendo esto cuando se podía estar haciendo de esta forma, y no por ello me pongo a reventar todas las centrales térmicas que hay que echan carbón, las plantas nucleares que emiten gases radioactivos, sino que digo, vale, no lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer tampoco, porque nosotros estamos siguiendo unas pautas que vienen de atrás, no las hacemos nosotros. Entonces, si nosotros queremos cambiar, nosotros ahora mismo con el cambio climático, por ejemplo, no podemos coger el testigo de cambiar, de decir, venga, me está jodiendo, cambiar. No, esto ya empezó mucho antes, ya había que haberlo cambiado mucho antes, y la sociedad no tiene que cambiar ahora, tenía que haber cambiado mucho antes. Y es la putada que nos toca a nosotros. Pero tampoco hay que radicalizarlo, porque eso es peor. Entre los pocos jóvenes que estamos aquí, no lo vamos a hacer mal, vamos a hacerlo bien.
La gente está muy preparada, ¿eh? El padre Isla, el instituto... Venga para acá, Daniel. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Bueno, yo me llamo Daniel, tengo 17 años, algunos por aquí ya me conocen, y yo estoy aquí principalmente por la nota. Es broma. Me gustó especialmente lo que dijo la compañera Amparo, de que bien educado ya, el querer tener más, nos educan que si tienes más vas a ser aún más tú en la vida, pero es que eso está en nuestras casas. Yo cuando llego a casa, más de un día, me coge mi madre y me dice: estudia, hijo, tal, que mira, si estudias vas a tener un trabajo, vas a tener una casa y vas a tener un coche y tal, vas a poder formar una familia. Para mí un sueño ahora mismo sería tener un cochazo, una buena casa y un buen barco. Y la familia ya. Y la familia también. Entonces, quería básicamente comentar eso, que creo que también, Miguel Ángel, corrígeme, pero también debe ser por la edad que tengo, que quiero tener un cochazo y una buena casa. Pero quiero tener eso porque nos lo han educado. Viene ya de casa, viene de arriba. Y yo supongo que eso sea porque a mis padres también les enseñaron así, debido a que nuestros abuelos, desgraciadamente, no tenían mucho. Mi abuela y mis abuelos, bueno, pues trabajaban las tierras, no tenían mucho, entonces les debían de decir a mis padres: oye, estudia, trabaja tal, ahora que puedes, ten más cosas. Muy bien. Solo Y eso. me da una cosa, es que lo que él dice, el coche grande, Más casa calidad de grande, vida. te da estatus en esta sociedad. Que todos queremos estar por arriba, por arriba, por arriba. Nadie quiere ser humilde. Y se vive mejor, ¿eh? Se vive mejor. Y se vive mejor. Teniendo o sin tener. Porque yo he sido hija de labradores. Pero se vive mejor teniendo o sin tener. Teniendo. Cuanto más mejor. Pero se puede- Por lo menos puedes repartirlo. se puede tener- Y ser solidaria. Si no tienes que se puede dejar tener lo repartir. justo coche o guisato, sosteniendo. claro, eso es. O teniendo que un cochazo, un yate, Un cachazo mayor o menor. Amigo. o teniendo lo justo. Igual es más importante tener una buena pandilla o unas buenas más amistades que no todos esos lujos. Es que... Espera, sí, pero que tú... Espera, Lidia tiene que hablar. Es necesario, Sí. pero tú no has dicho coche, has dicho cochazo. Entonces, del coche al cochazo hay un tramo que... Bueno, pero primero la escuchamos, que no ha hablado nada, Es ¿vale? el sacar más nota, el sacar más alto, es más, pero eso en contra tuya, porque al final tienes que trabajar más, tienes que dedicar más horas, y al final quieres tener una familia a la que no atiendes, etcétera, etcétera, y al final tú eres el esclavo del coche. Y ahora que hable Ramiro, que hable Lidia. Venga, a ver. Bueno, yo no sé si él tenía 80 años, 82, pero no, Ay, que no me Pillina. coman. Ya, y vivir ya tantas etapas en la vida, casi de la guerra, la posguerra, etcétera, bueno, yo qué sé. A mí me parece que exageráis las cosas de una manera que ni siquiera está toda la... Hay una juventud hoy que yo la hubiera querido en mis épocas, solidaria hasta más no poder. Y yo no digo que sean todos, pero esa de que está neurótica esa sociedad. Estos jóvenes, estos chicos que están aquí, puede ser que algunos sea por la nota, ¿no? No sea por la nota, no. Que siempre viene bien, pero bueno, esto es un rollo, si lo miramos así. Pero Daniel, ahora que estás aquí, si me permites, Lidia, y si quieres preguntas ¿tú cómo crees que la sociedad actual lo que quiere es cochazo, casa grande, el perro, el gato, y te lo meten por la vista y esos los modelos? ¿O crees que se puede hacer una cierta crítica en lo que se ha esbozado aquí? Pero ahora lo hablas. No hay tiempo, hombre. Has estado 82 años, no vas a tener ahora unos minutos para... A ver, cuenta. Dani, ¿cómo lo ves? ¿Se puede salir del modelo, como decía Daniel, del modelo de los grises, de los hombres grises esos, o es muy difícil? No sé, tendría que Yo te pensar. veo muy joven, también te digo. Porque todos hemos querido tener el cochazo, el perro y tal. Y de hecho lo tenemos, que no. Y es una maravilla. Pero ¿cómo ves? No sé, tendría que pensarlo un poco más. ¿Qué alternativas hay en la sociedad actual de modelos distintos al éxito, al afán de poder, dominio?
riqueza, éxito triunfante, los hay. Sí. Digo, vamos, los hay. No lo sé, Miguel Ángel, es que en verdad lo que vemos siempre es... En mi casa, por ejemplo, sí que se ha visto Telecinco, y se ha visto El Gran Hermano, y se ha visto Supervivientes, se ha visto esas cosas, Miguel Ángel. Eso, quítalo. Si te ha apetecido, ¿por qué no lo vas a ver? Pues lo de Miguel Ángel, pues no. Pero si lo dices porque tienes Y confianza. sí que escuchas, como comentaba el compañero, diálogos completamente absurdos, que se hablan de tonterías, pero hay algo que te atrae a verlos, que es como, mira, estos están diciendo tonterías, no están haciendo nada, pero es que viven mejor que yo. Ya. Sí. ¿Y qué quieres que te diga, Miguel Ángel? Yo a Telecinco no me gustaría ir, pero si pudiera vivir como ellos, haría lo posible para vivir. Una cosa, María, ¿es algo directo con esto? Sí. Venga, pues ven para acá, rompamos el hielo, María. Otra que quiere nota. Es que no ha hablado. Venga. Permite. Pero es que no ha hablado. María no ha hablado. Puede hablar, ¿eh? Sí, y puede haber Hinder de nuevo, pero ahora A mí me parece que las juventudes de ahora, bueno, es que mi abuela siempre está todo el día con que las generaciones de ahora somos horribles, lo más horrible y depravado que ha visto en su vida. Entonces yo creo que las generaciones de ahora sí que estamos muy neuróticas, porque no es algo ya que nos inculcan, sino que se convierte en una adicción desde el momento en el que naces. Porque desde el momento en el que naces ya tienes una tablet o un móvil, ya te están haciendo fotos, te están subiendo, tiene cuenta de Instagram un bebé, un gato, un perro, ya te están inculcando que tienes que tener un teléfono, que tienes que tener todas esas cosas para ser feliz. Entonces ya no es algo que te inculque, pasa a ser una adicción desde el momento en el que naces. Entonces, en cierto modo sí que nos vuelve neuróticos. Estamos de acuerdo que nos ofrecen mucho. Tenemos una edad de chavales, de jóvenes, que pensamos en el cochazo cuando encima no lo puedes tener, con lo cual te da igual pensar en el que no. Pero yo no digo que... Yo quito esos augmentativos, ni el cochazo, pero lo que sí queremos tener es... Mira, en la medianía está la virtud. Queremos tener un coche, porque yo ahora lo he dejado y lo echo de menos más que a mis propios padres. La verdad, porque con ellos andaba libre y me han quitado la libertad. Se puede tener de todo. En una sociedad media, pues tener lo que tiene esa medianía, esa gente que se necesite, y eso no tiene por qué ser neurótico. Y los que quieren el cochazo son unos cuantos, unos pocos. Yo nunca he deseado un cochazo, todo lo más que he tenido es un Volkswagen. El coche del pueblo. Y he sido feliz, jolines. Es que a mí me parece que los psicólogos están, los filósofos, todos, desde los primeros tiempos. Yo también, yo también he sido, me da igual. Pero muy exagerados, porque es como si dijeran, si aquí hay solo un diablo, sería el que veríamos. Vería más lo malo que lo bueno. Porque lo bueno permanece un poco más en la masa, como no molesta, no se ve tanto. Pero yo no veo que todo el mundo quiera tener un Mercedes, o por ni que lo tenga, y además, bueno, ahora, en vuestra edad que el Mercedes no nadie. Igual ahora no son cochazos, sino móviles. No, pero no, el móvil, yo soy la primera, el mejor que haya. El próximo será mejor que este. Primero, porque es más grande y lo veo mejor. Claro, es que el tener, pero luego hay que cuidarlo. Una cosa es que tú tienes un móvil y a los 10 días estás cansado de él y compras otro. Claro, pero eso es lo que está pasando ahora. Eso es a lo que se refieren cuando... Ya, eso pasa en algunas casas, que son los padres los que lo hacen mal. Oiga, mi santo, como es mi santo, me compras un móvil mejor. Mira, yo en mi casa, no sé cómo va la economía, a mí no me llega el dinero apenas. Tengo 3 sudaderas desde hace años. ¿Y para qué lo quieres el dinero? No voy a decirlo, después me contestas. Yo te estoy diciendo que después yo no me sé. contestas. El dinero se queda en la mayoría cuando somos mayores, porque los necesitamos para otras cosas. Pero la juventud con la energía y lo guapas que sois, os sobra todo.
yo te digo que yo esté pidiendo dinero, yo te digo que yo en mi casa no sé cómo estará la economía. Yo sé que a mí y a mis hermanos el dinero no nos llega. Y aún así, mi hermana, que tiene 11 años, ya está pidiendo un móvil y tiene uno que le va a ir de sobra para que le llame mi madre igual cuando va a una excursión. Y ya está pidiendo el nuevo que han sacado porque un anuncio se lo ha dicho. Ya, pero con Lidia, a ver, en la virtud de... Lidia, hace 30 años que no tenías móvil, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, etcétera, etcétera, ¿eran unos desgraciados por no tener móvil? No. Ah, menos mal. En absoluto. Pero hay que vivir con los tiempos. Y por eso yo no tenía nada a los 10 años y ahora tengo el mejor móvil que hay. Y tengo mi buen ordenador. Y si compro algo, lo compro bueno, pero que me dure. Sí, sí. Una cosa, Fernando Montes, lo habéis visto aquí sufriendo porque no ha hablado hasta ahora. ¿Y quién? Pero es que no ha hablado Fernando, es que esto va así. El que no ha hablado, pues primero habla, ¿vale? Es que si no, ¿vale? Venga, sí, una cocina es cierta. Daniel, ya os, si queréis quedaros aquí. Una cosa, quedan 3 minutos. Ah, bueno, ven, quedaos que a lo mejor os... Es que no hemos tocado las drogas. No hemos tocado el problema de las drogas. No podemos tocar todo. Principal causa de neurosis. Vale. Junto con el dinero y el trabajo. Que ya vamos con Fernando. Bueno, a ver, yo quería decir, a mí es que este debate me parece muy interesante, ¿no? Que me trae a la mente una frase que oí en una película, concretamente una película de Batman, la decía el personaje del Joker, que no puede haber auténtica desesperación sin algo de esperanza. Eso a mí esa frase me dio que pensar, porque yo creo que de alguna manera, de una manera perversa, desde las diversas instancias del poder, pues, desde la política, desde los medios de comunicación, de los programas de la televisión, programas como Masterchef o Operación Triunfo, etc., por lo que se está fomentando es este modelo de que tú puedes llegar a triunfar en la vida si te lo propones, puedes llegar a ser como Julio Iglesias, o puedes llegar a ser como Messi, o puedes llegar a ser como Ferran Adrià. Lo que pasa que resulta que no, y que mucha gente que se lo cree que con la mejor fe del mundo emprende un negocio o se mete a emprendedor o tal, o luego se encuentran asfixiados por Hacienda, asfixiados por los bancos, que tienen que trabajar 1000 horas y que tienen que acabar cerrando el negocio y con un montón de deudas, ¿no? Entonces eso lógicamente pues genera un malestar y una frustración enormes. Entonces claro, pues cuando tocamos fondo, ahí pues caben 2 interpretaciones, la optimista y la pesimista, ¿no? La optimista es que es el momento de remontar, pero también existe la posibilidad de cavar y caer aún más bajo, ¿no? Y entonces yo creo que este es el momento en el que estamos viviendo ahora, que cuando concurren determinadas circunstancias políticas, sociales, etcétera, pues es el caldo de cultivo propicio para que surjan en este momento los nacionalismos, los populismos, fascismo, nazismo, como surge en la Alemania nazi. Hitler no surgió por casualidad, no es que se volviera todo el mundo loco de repente por un virus, no, es que bueno, hay que analizar cómo estaba Alemania en aquel momento, ¿no? Etcétera. Y entonces, pues esto lo analiza muy bien Erich Fromm en un libro que a mí me gusta mucho, fue lo primero que leí de Erich Fromm, por retomar un poco el tema al principio, El corazón del hombre, donde habla también de santos del narcisismo de grupo, que si yo me pongo en una tribuna a decir yo soy superior, soy más inteligente que todos, nos reímos de él, no lo considero ridículo, pero sí, en vez de decir Dios, digo nuestra patria, nuestra religión, nuestra cultura, pues entonces todo el mundo se deja encandilar y todo el mundo se deja arrastrar, ¿no? por ese espejismo, y entonces, pues bueno, yo creo que estamos atravesando ahora por un momento muy delicado, tanto, no solo a nivel español, sino europeo. Y peor que se pondrá. Y bueno, pero mucho peor se tiene que poner. Yo quisiera ser optimista, pero bueno. Se tiene que poner mucho peor. Como dijo alguien, ¿no? Yo soy un pesimista por experiencia, pero un optimista por naturaleza. Vamos a ver. Es que... Bueno, una cosa.
Son las 9 y nos echan. No, estaríamos aquí toda la noche. Os agradezco muchísimo, tanto a los alumnos, los 6 y todos los que habéis venido, tanto más veces como por primera vez. La próxima vez más, y si se confunde el hombre, mejor, ¿vale? Espero que se confunda y sea mejor. Y a ver si pues, le damos cada vez más difusión a la filosofía, que es esto y otras cosas. También es pasárselo bien. Bueno, pues nada, encantado, ¿eh?